No te dejes engañar por el humo. Todo el mundo te está vendiendo un tipo de sistema mágico dentro de las redes sociales que realmente no existe. Porque sí, son automatizaciones muy bonitas que te enseñan en TikTok y en Instagram, que en literalmente 30 segundos piensas que es un muy buen sistema para aplicar a tu negocio y lo único que vas a conseguir es tanto perder horas como perder tiempo integrándolos. Me presento, soy Tomás Navarro, ingeniero de procesos integrados con inteligencia artificial y a día de hoy ya he conseguido implementar una infraestructura de inteligencia artificial lógica para más de 10 clientes. En el vídeo de hoy lo que voy a hacer es clasificar estas automatizaciones de las mejores a las peores. ¿A qué me refiero con esto? Simple entender. De las típicas automatizaciones virales que ves por TikTok a dos automatizaciones, tanto del Tier S como del Tier A, que realmente van a cambiar por completo la manera en la que ahora mismo estás trabajando en tu negocio B2B, o si eres un coach independiente, un consultor independiente, etc, etc. Y no exagero, estas dos automatizaciones de aquí van a cambiar por completo la manera en la que ahora mismo tienes estructurado tu negocio. Pero antes de empezar hay que entender por qué es importante. Pero antes de empezar a clasificarlo todo, hay que entender el criterio de evaluación. Es decir, como tú, en el nicho online, en el nicho de coach, de consultor, de dueño de negocio e-commerce, vamos a valorar todas estas automatizaciones y cuál es este criterio de evaluación en el que yo personalmente pongo a una automatización en el Tier F y pongo a la otra en el Tier S. Para empezar, el coste de mantenimiento. Ahora bien, es muy importante entender que igual hay una automatización que te cuesta mantenerla 1.000 euros al mes, pero te está generando 10.000 euros al mes. Yo, obviamente, pues no hablo de este tipo de automatizaciones. Hablo de automatizaciones que te gastan 300 euros en tokens al mes y te están generando 0 euros al mes o te están haciendo perder horas y horas de tanto o tú mismo o personas en tu equipo arreglando estos problemas que hay en esta automatización. Número 2, la intervención humana. De nada sirve tener una automatización en la que constantemente o bien tienes que estar aprobando tú cositas o bien tienes que estar todo el día encima de la automatización para ver que esta no falle. No sirve de nada. Y número 3, la seguridad de este tipo de automatizaciones, porque ya hemos visto en muchos casos que te hackean, te consiguen las APIs y te consumen todos los créditos y te básicamente desnudan en directo. Tampoco queremos esto. A lo mismo que consiguen acceder a tu base de datos y comparten o simplemente acceden a los datos de tus clientes, cosa que no hace gracia. Entonces, a partir de aquí ya vámonos al barro completo y a clasificar las automatizaciones de mejor a peor desde mi punto de vista como experto en esta materia. Vamos con el número 1, el que se ha ganado el Tier F son los chatbots. Ahora bien, viene con matices, un chatbot bien estructurado, bien lógico, ya te explicaré cómo se puede hacer, puede ayudarte mucho, pero no se están vendiendo este tipo de chatbots, tanto la gente como lo integra como la gente que los enseña en Instagram, en TikTok o hasta en YouTube. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, pues para empezar, el coste de mantenimiento. Un chatbot consume tokens a mansalva. ¿Por qué? Porque obviamente tiene que estar consumiendo un montón de tokens de contexto, de entender la conversación, como también tokens de contexto para generar las respuestas. Por lo tanto, el coste de mantenimiento es muy elevado. Lo vamos a hacer aquí con un mini grafiquito, por lo tanto, no nos interesa. Segundo problema del chatbot, la intervención humana. Todos sabemos que a nosotros nos suele gustar que nos responda un humano y no una inteligencia artificial. Y este tipo de sistemas que se están vendiendo hoy en día de chatbots son sistemas que parecen totalmente inteligencia artificial y por lo tanto, o bien tienes un sistema de tickets de soporte en el que tengas que tener a personas pendientes de que el chatbot les avise para contestar mensajes, por lo tanto, volvemos a lo mismo, estamos para abajo, o bien, peor aún, estás perdiendo clientes porque entienden que es un asistente de IA al que les está hablando y pues tampoco lo queremos, básicamente. Lo peor y sin lugar a dudas de estos chatbots es que si no aíslas la base de datos bien estructurada, es decir, tú tienes que tener una base de datos con todos los tokens, toda la información personal de la empresa, etc, etc, y después tienes que tener la base de datos de cara al público. ¿Qué ocurre? Que mucha gente no lo está haciendo y por lo tanto los chatbots tienen acceso a toda la base de datos conjunta y consiguen tener datos de la empresa que no deberían tener o hasta algunos que he visto que te dan las API keys que está utilizando el propio chatbot para responder a esas preguntas. Y se filtran las API keys, pero además de manera voluntaria por parte de la empresa porque el chatbot tiene acceso a ello y si le preguntas te lo dice. Ahora bien, no te asustes. Si ya tienes un chatbot montado, se puede mejorar. ¿Cómo se puede mejorar? Con un feedback loop. ¿A qué me refiero con esto? Y te lo explico de manera fácil y simple. Un feedback loop es básicamente que este chatbot, esta agente de inteligencia artificial, entienda cómo y por qué tiene que responder a las preguntas. Básicamente, construimos un sistema de ruedecita en el que el agente de inteligencia artificial dentro del chatbot
se retroalimenta para entender el feedback, es decir, lo que nosotros le estamos diciendo que nos gusta y que no nos gusta, los tipos de respuestas que nos gusta y no nos gusta, y a partir de ahí el agente de inteligencia artificial aprende y construye respuestas que queremos realmente integrar de cara al público a nuestro negocio. El único esfuerzo que requiere de esto es, bueno, para empezar, montarlo, y dos, que la primera semana tienes que tener a una persona o tú mismo que realmente esté pendiente de los mensajes que escribe la IA, que te los mande a Slack y ahí, o a cualquier herramienta, y ahí tú los apruebas, los retocas, y la inteligencia artificial a partir de ahí, pues como te digo, aprende, mejora y tendrías un chatbot mejor montado. Y hombre, por supuesto, lo que te comento, una base de datos bien estructurada, por una parte con los datos que no se pueden filtrar, a esos no puede tener acceso el chatbot de cara al público, y pues obviamente la base de datos de cara al público con toda la información para responder a las preguntas que la gente pueda llegar a preguntar. Como puedes ver, todas las automatizaciones realmente serán útiles si se aplican de la manera correcta. ¿Qué ocurre? Que como todo en este mundo se ha puesto viral, mucha gente lo está ofreciendo y lo está haciendo mal. Y por ello, el chatbot, por muy útil que realmente pueda ser si está bien organizado, lo tengo que poner en el tier F. Al igual que vamos con el tier D, con esta segunda automatización de aquí. Se nos ha ganado el puesto el tier D, los bots de autogeneración de comentarios en LinkedIn. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que dice que te generan comunidad sin que tengas que hacer nada, etc, etc. Bien, vamos a ir pasito a pasito con nuestros criterios de evaluación y por qué realmente son una mierda este tipo de asistentes, bots, como lo quieras llamar. Número 1. De nuevo, consumen tokens infinitos. ¿Por qué? Porque el bot está leyendo todos los posts que puede entender en LinkedIn que más o menos cuadren con tu nicho, tiene que extraer todo ese post, que hay posts larguísimos que consumen muchos tokens, y después generar respuestas. Por lo tanto, volvemos a lo mismo, gráfico elevado, esto es una mierda que realmente no te está trayendo unos beneficios claros, no te está realmente ayudando a generar X clientes al mes. Simplemente puedes tenerlo porque igual te ayuda a crecer comunidad, pero es que este tipo de bots además se construyen de manera en la que no están pensados como para entender cuál es la audiencia y a partir de ahí atacar a esa audiencia generando comentarios que puedan cuadrar con esa audiencia y que puedan realmente servirles de valor para que te sigan a ti o agenden una llamada contigo. Pero bueno, tema aparte, vamos con el número 2. La intervención humana de este tipo de sistemas es el error. Como te he dicho, están montados para no entender cuál es tu ICP, cuál es tu audiencia, a quién quieres atacar, y te encuentras con comentarios de post a gente psicóloga que realmente no tiene nada que ver con tu nicho. Entonces tienes o bien que borrar o bien que recibir hate, y además que construyen comentarios mal hechos. De nuevo, me refiero a los bots malos. Y finalmente, en términos de seguridad, pues LinkedIn tiene un sistema de autobaneo instantáneo a la gente que utiliza este tipo de bots porque no les gusta. ¿Qué hay que hacer aquí? ¿Cómo lo puedes mejorar? Bien, te lo explico fácil porque yo de hecho tengo un software as a service que ofrezco para este tipo de bots de LinkedIn de autogeneración de comentarios, pero bien estructurado. Entonces, si tienes uno de estos, tienes que mejorarlo de dos maneras. Para empezar, construir este tipo de asistente, pero en esteroides. Tienes que entender que en LinkedIn poquita cosa está 100% automatizada. Y en este caso, para generar comentarios, no está totalmente automatizado, o al menos el software as a service que yo ofrezco. Para esto, lo que tendríamos es que tener una intervención humana. ¿Para qué? Pues para que el bot haga todo el trabajo sucio y imite esa actividad humana, y finalmente seas tú el que publica ese post retocando o una cosita o simplemente dándole a publicar, pero eres tú el que está iniciando sesión dentro, y lo único que estamos utilizando es este bot de manera externa. ¿Cómo lo tengo montado yo en mi software as a service? Un mini panel a la derecha que lo que hace es tener un botón de resumir o de comentar, y a partir de aquí imitamos esa actividad humana con la propia intervención humana que tú tienes que tener, en el que encuentras el post que te gusta, le das a mostrar todo y aquí ya el mini panel se pone loco, aquí a decir sobre qué va el post, etc, etc, y conseguimos extraer toda la información del post y generar el comentario. Eres tú el que decide cuál es el ICP ideal y eres tú el que decide la audiencia ideal y genera el post y lo publica. ¿Por qué? Porque en LinkedIn, si no, te banean. Punto y final, no tiene más. Así que si quieres tener una automatización de este estilo bien hecha, el valor gratuito es que entiendas que por temas de seguridad no lo vas a tener totalmente automatizado y necesitas esa intervención humana en el que tú decides realmente a los comentarios que publicar, y lo único que tienes es un autogenerador dentro de la propia plataforma de LinkedIn. No tienes que copiarlo todo, ir a ChatGPT que te genera la respuesta, etc. Es más cómodo, te ahorras horas y además funciona mejor. Tier C, aquí estamos ya entrando en niveles que,
aunque esté mal montado, puede llegar a ser útil. Si está bien montado, es una auténtica locura, pero en este caso, como siempre, lo viral que se ha hecho y que mucha gente tiene estructurado y tiene montado en su negocio, pues no está muy bien hecho. Y con esto estamos hablando de automatizaciones que generan posts supuestamente virales, tanto en TikTok como en Instagram, como en LinkedIn, etc, etc. ¿Por qué pueden llegar a ser útiles? Porque estos tipos de automatizaciones, bueno, el sentido de coste de mantenimiento tampoco es muy elevado, lo mantendríamos en un neutral, porque básicamente, como digo, no es muy elevado, pero sí que tiene buenos tokens de consumición, pero al final, si tú encuentras una buena idea, por muy mal que después la puedas rehacer, porque estos tipos de automatizaciones generan los posts en LinkedIn tal cual, con ChatGPT, y entonces lo que vendría a ser la ejecución es una mierda, pero bueno, aún así, si la idea es buena, realmente sí que te puede hacer aumentar el valor de tu comunidad o aumentar las ventas, tal cual. Es por ello que aunque sean malos, pueden llegar a tener un retorno, y por eso ya de por sí están en el tier C. Además, en cuanto a la intervención humana, realmente, pues sí que es un poquillo alta, porque si no está bien organizado, te consigue post de nichos que no quieres o post de audiencia a la que no quieres atacar. Por lo tanto, aquí sí que tendrías que generar todo el post y acabar borrándolo. Pero, aún así, tampoco están tan mal montados y encuentran a posts de nichos o ideas de nichos que cuadran con los tuyos. Por lo tanto, la intervención humana tampoco es de altísimo nivel. Y ya finalmente, en cuanto a la seguridad, pues bueno, un poquito lo mismo que te he comentado antes. Plataformas como YouTube, como LinkedIn, como Instagram, si tú tienes bots entrando ahí y están mal organizados, pues te van a banear en todas estas plataformas de redes sociales. Por lo tanto, sí que lo considero peligroso no tenerlo todo bien organizado y estructurado. Vamos ya con el tier B. Ojito, porque aquí ya nos encontramos una automatización que, oh, qué pena, nos ha hecho viral, qué curioso, pero que es muy útil, tiene mucho valor. Estamos hablando de cualquier cosa relacionada con la extracción de datos. Este tipo de automatizaciones son las que realmente tendrían mucho valor para una empresa. ¿Por qué? Porque son las que leen PDFs, las que recogen todos los datos y lo ponen en un CSV. Y en vez de tener a una persona en tu empresa trabajando 3 horas al día haciendo esto, lo podemos tener enfocado realmente en la energía que requiere la conexión humana. Esto es mi tesis de inteligencia artificial. La puedes ir a ver en mi último vídeo o yo creo que la voy a explicar por aquí. Así que te dejo por ahí el hype, pero bueno, este tipo de automatizaciones básicamente, ¿por qué van el tier B? Número 1, lo útiles que son. Como te he dicho, ahorran muchísimas horas a personas en tu empresa que están como monos copiando y pegando datos, y además también coste de mantenimiento es muy reducido. En cuanto a la intervención humana, simplemente el hecho de que solo los datos se tengan que revisar en lugar de copiar, pegar todo el rato, pues bueno, hace que el tiempo disminuya un montón y hace que la intervención humana, pues comparada con lo que vendría a ser la no automatización, es muy heavy. Y en cuanto a la seguridad, pues obviamente este tipo de automatizaciones tampoco pueden llegar a compartir datos con nadie porque no son de cara al público, entonces ya aquí tendríamos un tic muy grande. Y además que no requieren de APIs raras, no requieren de información empresarial muy privada, etc, etc. Lo único que requieren es una conexión a un Google Sheets o a el Excel o lo que sea, y estas plataformas ya tienen integrados pues sistemas de encriptación y de que no te puedan realmente hackear de manera fácil. Así que sí, como podéis ver ya nos vamos elevando de niveles y pues no hay tanta mierda que tirar, no hay tanta basura de la que hablar. Es útil, pero ahora sí que ya entramos en el terreno que te he mencionado. Estas dos automatizaciones de ahora sí que verdaderamente te van a explotar la mente, hazme caso, y vamos con la primera de ellas, un CRM. ¿De verdad? ¿Llevo 10 minutos de vídeo para que me hables de un CRM? No. Déjame explicarme bien a qué me refiero con un CRM, porque, es que yo ya tengo high level, go high level, no sé qué, no. No estoy hablando de eso, va un pasito más allá, pero extremadamente más allá. Porque sí, tú puedes tener go high level, tú puedes tener HubSpot o lo que sea, y a la vez tienes 50 pestañas abiertas de 50 herramientas diferentes que realmente que lo único que consiguen es que tu espacio de trabajo sea una basura, que tu espacio de trabajo no esté organizado, no seas productivo porque tengas que ir mirando qué tienes en cada pestaña abierto, y esto es lo que conseguimos con un CRM. Para empezar, cosas buenas de este tipo de CRMs, que está todo centralizado. Con esto conseguimos que las herramientas estén todas conectadas bajo un mismo techo, las puedas activar bajo un mismo techo y de esta manera tengas pues un espacio de trabajo limpio y estructurado. Yo no soy un experto en la psicología mental, pero sí que he escuchado muchos podcasts y el hecho de tener un espacio de trabajo limpio, estructurado y bonito hace que tu productividad suba.
Y esto es lo que conseguimos para empezar con este CRM. Ya hablando en los criterios de evaluación, pues bueno, los costes de mantenimiento. Y aquí entramos con otra funcionalidad clave de este CRM. Tenemos un asistente virtual de inteligencia artificial que lo sabe todo. Lo sabe todo porque está en nuestro CRM. Entonces, a partir de aquí, además de que lo sepa todo y le podamos preguntar cualquier cosa sin tener que rebuscar dentro de nuestros datos, yo lo que organizo es tipos de asistentes que, por ejemplo, tienen las conversaciones de clientes de WhatsApp, de LinkedIn. Entonces, si quedamos un martes a las 5 de la tarde, lo extrae y lo coloca directamente como reunión en la agenda que tiene el CRM. Por lo tanto, no se nos olvida cosas, integrar recordatorios, automatizaciones de seguimiento, etc. etc. Todo esto con este asistente de inteligencia artificial dentro del CRM. Entonces, primer criterio, el coste de mantenimiento. Por mucho que pueda impactar este tipo de asistentes, los tokens que consumen son muy reducidos. Es decir, no exagero, igual te consumen máximo 5 euros al mes. En segundo lugar, la intervención humana. Aquí es que la intervención humana es nula, pero no por el hecho de que no tengas que estar revisando cositas, por el hecho de que estás todo el día metido en el CRM. Entonces, pues bueno, tampoco sé muy bien cómo considerar este tipo de criterio de evaluación en este caso. Y finalmente, la seguridad. Aquí obviamente entramos en que no son automatizaciones virales porque son automatizaciones que yo he montado para clientes totalmente personalizadas y entonces la seguridad va bajo una base de datos totalmente encriptada. Entonces, pues nada se comparte, las APIs están seguras, los clientes y los datos de todos estos están seguros, etc, etc. Aquí ya rienda la imaginación porque se pueden hacer 1000 cosas con este tipo de CRMs, pero efectivamente ya estás entendiendo que impactan, que cambian la forma entera en la que tienes tu negocio estructurado a día de hoy. Y ya finalmente, y esto no es realmente una automatización, es lo que deberías integrar en todas ellas, en todas las automatizaciones, o en lo que yo considero que hago realmente, que son programas, software personalizados, es un cerebro de inteligencia artificial. ¿A qué me refiero realmente con un cerebro de inteligencia artificial? Bien, para entender, si no has visto, mira, me ha quedado CIA. Cerebro de inteligencia artificial, ¿vale? No estoy metido en temas de Estados Unidos. ¿Qué tenemos que entender para empezar? N8N, ya lo he hablado en muchos vídeos, olvídate de él, ya va tocando. Y a partir de aquí, porque, bueno, para empezar, este tipo de N8N no integra cerebros de inteligencia artificial, lo único que tiene son nodos de ChatGPT a los que le pones datos y responde. Esto no nos vale. Necesitamos cerebros de inteligencia artificial. Cerebros de inteligencia artificial, ¿a qué me refiero con ello? Bien, simple entender. Me refiero a una estructura agéntica pura. Una estructura agéntica pura es lo que puedes conseguir montando los programas en Cloud Code. Cloud Code se ve tal que así. Esto es una IDE. Una IDE es donde tú tienes integrada una carpeta con toda la información, todos los miles de líneas de código hechas, y aquí tienes la posibilidad de tener agentes de inteligencia artificial, los que te ayudan a programar, a pensar, a razonar. ¿Qué es una estructura agéntica pura? Bien, pues que todo el programa, toda la automatización esté manejada en agentes de inteligencia artificial y estos tienen habilidades agénticas, porque son agentes de inteligencia artificial. ¿Cómo conseguimos que todo esto esté bien estructurado? A través de sandboxes. Las sandboxes son cajitas de contexto que lo que causan es que la inteligencia artificial dentro de nuestro sistema, nuestra automatización, nuestro programa, razone bien, porque si lo tenemos todo hecho un caos con 10 agentes de inteligencia artificial dentro de la automatización que todas tienen acceso a la misma información y lo único que tienen son pequeñas instrucciones que no tienen sentido, se juntan, razonan mal, se equivocan o hasta dan errores. Por lo tanto, necesitamos estas cajitas de sandboxes, cajitas de contexto, para que todo esté bien organizado y estructurado dentro del programa. Esta estructura agéntica pura, para empezar, necesita pues, habilidades agénticas dentro de los agentes de inteligencia artificial. Esto lo conseguimos a través de .md files. Esto básicamente son directorios, son instrucciones claras y concisas que la gente de inteligencia artificial dentro de esa cajita de contexto va a tener que leer, va a tener que entender y va a tener que aplicar antes de tomar cada paso. Como puedes ver, importante entender, este tipo de programas tienen 1000 cerebros de inteligencia artificial pequeños, que son esos agentes de inteligencia artificial que poseen habilidades agénticas, que tú decides todas esas habilidades agénticas, y tenemos después a lo que vendría a ser la madre del grupo. Esto es el directorio, el documento cloud.md. Aquí lo que tenemos es el ADN del negocio, es el ADN del programa, es el ADN de la estructura de todo. Entonces aquí tenemos las instrucciones que leerá antes de ejecutar cualquier cosa para que nunca se equivoque. En la descripción te voy a dejar este documento de aquí que vendría a ser
pues cómo tendría que lucir en principio tu cloud.md file. Como puedes ver, es la configuración del arquitecto de todo el programa y aquí, pues bueno, tendrás que cambiar todo. Te dejo instrucciones por aquí con cosas que podéis añadir dentro, con cómo debéis sustituir las cositas y cómo debe quedar todo. Te lo dejo en la descripción, el link directo, te lo descargas y lo aplicas a tu manera. Por lo tanto, efectivamente, estas dos automatizaciones son las mejores, no cabe duda, no hace falta explicar más. Y ahora sí que sí quiero pasar con las conclusiones del vídeo. La primera conclusión, un baño de realidad rápido, frío y directo. Como puedes ver, aquí cada uno es experto en lo que es. Y para construir una automatización, un programa, tener inteligencia artificial en tu vida de manera integrada, que realmente haga crecer tu negocio, que realmente te haga ahorrar horas de verdad, que realmente esté bien organizada, necesitas ser un experto. Es por ello que esta gente que te vende sistemas que se construyen en un minuto, que te dan una plantilla que pones en N8N y ya lo tienes, no sirve de nada. Y es por ello también que tienes en mi descripción mi agenda para poder charlar media hora. Simple, directo y al grano. Y aquí ya vamos con lo que te he dicho, que me encanta dejar en todo el final de mis vídeos, que es la tesis sobre la inteligencia artificial desde mi punto de vista. Y esta es entender la evolución humana. A día de hoy tenemos inteligencia artificial dentro de nuestro mundo que, si integras de esta manera, pues cambia radicalmente tu vida. Como puedes ver, tengo energía. ¿Por qué? Porque yo mi energía la gasto en la conexión emocional y humana con las personas. CEH, conexión emocional y humana con las personas. ¿Y esto cómo lo consigo? Teniendo inteligencia artificial haciendo esa parte operativa manual que ya se puede sustituir gracias a la inteligencia artificial y centrándome en lo único que nos queda, que es el hecho de yo poder grabar este vídeo con energía, con ganas de hacerlo. ¿Por qué? Porque no he tenido que estar antes 2 horas aprobando leads y prospectos a los que contactar. Es fácil de entender esta tesis, te dejo en el vídeo anterior todo mejor explicado, te dejo ahí un poquito de hype de nuevo y ahora sí que sí, un abrazo